Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, visto desde nuestra perspectiva actual, funciona casi como una especie de profecía. Totalmente. Es un texto muy adelantado a su tiempo. Sí, exacto. Arrancamos esta inversión profunda con un artículo académico publicado en 2015 por Denis y Luciana Renaud. Ajá. Se titula Las nuevas redacciones, el Big Data y los medios sociales como fuentes de noticias. Un título largo, pero que lo dice todo. Y vaya que sí, porque este texto diagnostica un choque cultural masivo. Una colisión frontal, digamos. Tal cual. La colisión entre las redacciones tradicionales, el volumen aplastante de datos en Internet y el pulso en tiempo real de las redes sociales. Que en 2015 apenas estábamos empezando a dimensionar realmente. Exacto. Y para quienes nos escuchan, el objetivo de nuestro análisis a fondo hoy tiene una regla muy particular. No vamos a ser simples observadores. No, hoy nos ponemos la camiseta. Eso es. Nuestra misión hoy es adoptar la mentalidad y la postura de los propios autores. Vamos a presentar este manifiesto desde su trinchera. Como si fuéramos ellos. Exactamente, argumentando con su misma convicción por qué el periodismo tradicional tenía que evolucionar radicalmente o, pues, enfrentarse a la extinción. Bueno, vamos a desempacar esto. A ver, Porque para entender este choque de trenes, uno se imagina la situación como intentar apagar un incendio forestal. ajá, una tarea imposible. Claro, o sea, el periodismo tradicional estaba usando cubetas de agua y de repente se rompe una presa gigante. El agua está ahí, pero la fuerza es tan brutal que si intentas atraparla con las manos, te ahogas. Te pasa por encima. Esa imagen de la presa rompiéndose captura perfectamente la urgencia del texto. Sí, ¿verdad? Porque cuando leemos este documento hoy, parece que están describiendo nuestro presente cotidiano. Pero pensemos que en 2015, esto era un llamado de emergencia a una industria que se negaba a soltar la cubeta de agua. Estaban aferrados a la cubeta. Totalmente. El texto es una hoja de ruta visionaria. Y asumiendo esa postura de los autores, el primer paso en esa ruta no es alabar la tecnología. No, primero hay que ver qué estaba mal. Exacto. Diagnosticar que estaba profundamente roto en la cultura periodística de ese momento. Hablan de un letargo profesional. El famoso periodista de escritorio o de oficina. Ajá, el que ya no sale. Hablamos de una cultura donde los profesionales dejaron de salir a desgastar las suelas de los zapatos. Tal cual. La crítica de los Renaud es súper severa. Describen a un gremio que empezó a depender de herramientas de bajísima interactividad para hacer su trabajo. O sea, la comodidad total. Claro, hacer un par de llamadas telefónicas, mandar unos mensajes por WhatsApp o correos electrónicos y creer que con eso ya se está investigando a fondo. Y el problema no es usar el teléfono, obvio. Exacto. ¿Cuál es el daño real que los autores ven en esta práctica? Pues el daño es la amputación del contexto humano. ¡Wow! ¡Qué frase! Es que es eso. Cuando un periodista decide que su investigación empieza y termina en una pantalla de chat, se pierde la mayor parte de la comunicación real. Se pierde el matiz. Los matices simbólicos desaparecen por completo. No hay lenguaje corporal, Ajá. no hay tono de voz, no hay expresiones faciales, ni hablar de esas pausas incómodas antes de responder a una pregunta difícil. Que a veces dicen más que las palabras. Totalmente. Los autores sostienen que depender de una pantalla para la interacción humana primaria crea una falsa ilusión de control. Ah, claro, te sientas poderoso detrás del teclado. Exacto. El periodista de oficina cree que está cubriendo el mundo entero, pero en realidad pues está atrapado en una burbuja bidimensional. A ver, pero me pongo en el lugar de las corrientes conservadoras que menciona el texto. Sí, la vieja guardia. Si yo soy un periodista de la vieja escuela, formado en una universidad tradicional, y de pronto me dicen que mi método de oficina ya no sirve y que tengo que abrirle las puertas de mi redacción a... A ingenieros y programadores. Exacto, ingenieros, analistas de datos. O sea, la reacción natural es el pánico. Es un choque cultural fuertísimo. Y el texto documenta esta resistencia. Los autores mencionan a figuras académicas como Luciano Martínez Costa. Ajá. Y él defiende con uñas y dientes que el periodismo debe ser una actividad exclusiva, como un gremio medieval que intenta proteger sus secretos cerrando las puertas del castillo. Mientras afuera ya se construyeron aviones. Exactamente. Un castillo cerrado solo para quienes tienen un título en la materia. El argumento de esas corrientes conservadoras se basa mucho en el miedo ético. Sí, el terror a la máquina.
Sostienen que si permites que las empresas de tecnología, con sus algoritmos y códigos opacos, entren a la redacción, pues se va a destruir la ética periodística. Claro, porque no estudiaron periodismo. Ese es su temor, que una máquina o un programador que jamás llevó clases teóricas de ética social termine decidiendo qué es noticia y qué no lo es. Monopolizando la verdad, digamos. Tal cual. Pero espera, ahí hay una trampa lógica gigantesca. A ver, Ese miedo asume automáticamente que el periodismo tradicional, el que se hace a puerta cerrada exclusivamente por graduados, es éticamente impecable y un modelo de transparencia. ¿y sabemos que no es así? Claro, y argumentando desde la perspectiva de los autores, esa es una premisa completamente falsa. O sea, el castillo ya tenía goteras mucho antes de que se inventara el Wi-Fi. Totalmente de acuerdo. Los renos abordan esa hipocresía directamente. ¿Cómo la desmantelan? Pues para desmontar el argumento de que la tecnología arruinará una ética supuestamente perfecta, documentan casos donde el formato tradicional ya presentaba fallas estructurales gravísimas. Con ejemplos concretos. Exacto. Reportan de manera muy descriptiva episodios del periodismo brasileño en 2014. Ah, sí, el año electoral. Y aquí hacemos una pausa rápida para quienes nos escuchan, porque los autores mencionan ejemplos políticos, pero nosotros solo estamos reportando su análisis de manera neutral, sin tomar ningún lado. Claro. El objetivo es entender su argumento. Exacto. ¿Qué ejemplos dan? Mencionan la entrevista a la entonces presidenta Dilma Rousseff en el Jornal Nacional durante esa época electoral. Ajá. Y también citan la edición 2397 de la revista Bella, O sea, dos medios pesadísimos en Brasil. los más grandes. Y los autores no entran en este análisis para tomar una postura partidista, sino para evidenciar un punto estructural que es irrefutable. ¿Cuál es ese punto? Que la falta de transparencia, los sesgos y las fallas éticas son problemas humanos. Ya existían en los medios tradicionales. Ponen los autores. Tienen que buscar ayuda externa. Porque si el cerebro de un periodista no puede procesar los millones de datos que se generan cada minuto en Internet, pues tenemos que hablar de la maquinaria pesada. La tecnología. Tenemos que sumergirnos en el código. Y para entender esa solución, primero hay que dimensionar el problema actual, que es el Big Data. El famoso Big Data. Y es súper crucial no confundir esto con una simple hoja de cálculo muy grande. No es un Excel infinito. No, para nada. El texto lo define a través de volumen, variedad y velocidad extremos. Las 3 Vs. Exacto. Estamos hablando de bases de datos estructuradas como los registros gubernamentales de finanzas, mezclados con datos completamente desestructurados. O sea, un caos. Un caos total. Millones de tweets, fotografías borrosas, videos de 10 segundos subidos desde teléfonos móviles en medio de una protesta. Y todo pasando al mismo tiempo. Todo en tiempo real. Es biológicamente imposible que una redacción llena de humanos lea, clasifique y encuentre un patrón en esa avalancha. Es como intentar encontrar una aguja en un pajar. Sí, Pero además, el pajar cambia de tamaño y de forma cada 5 segundos. esa es la metáfora perfecta. Y ahí es donde entra el algoritmo. El salvavidas. El texto define al algoritmo de una manera muy pragmática. No es magia negra, ¿eh? No es Skynet. No, es simplemente una secuencia de pasos lógicos y ordenados diseñados para ejecutar una tarea, ya sea finita o infinita. Ajá. Son instrucciones matemáticas que actúan como un filtro capaz de procesar ese pajar digital a la velocidad de la luz para escupir la aguja. ¡Wow! Lo fascinante aquí es cómo esta dependencia de las instrucciones matemáticas alteran no solo el trabajo diario en la redacción, sino nuestra concepción de la realidad misma. ¿A qué te refieres? Los autores traen a la mesa a un teórico muy importante, Lev Manovich, y su concepto de la epistemología del software. Paremos ahí un segundo porque epistemología del software suena a un examen sorpresa de filosofía en la universidad. Suena intimidante, sí. Sí. A ver, la epistemología, en términos sencillos, para que todos estemos en la misma página, estudia cómo sabemos lo que sabemos. Ajá, la teoría del conocimiento. Exacto. Cómo el ser humano adquiere conocimiento. Si lo entiendo bien, Manovich está diciendo que al usar software para todo, la herramienta misma cambia lo que somos capaces de descubrir. Exactamente eso. Para visualizarlo, pensemos que estamos en un bosque oscuro. Antes, el periodista tradicional caminaba con una linterna pequeña, descubriendo un árbol a la vez.
paso a pasito. Y el alcance de su conocimiento estaba limitado por esa luz pequeñita. El algoritmo, o esta epistemología del software, es como ponerse gafas de visión nocturna térmicas. Uf, tremenda diferencia. O sea, no solo ves más rápido, sino que tu cerebro percibe una realidad completamente distinta. Ves el calor de los animales a kilómetros. Cosas que antes eran literalmente invisibles. Tal cual. El software dicta qué existe y qué se mantiene oculto en la oscuridad. Esa analogía térmica ilustra perfectamente el poder de la herramienta. El software cruza variables que el periodista con la linterna jamás hubiera conectado. Ni en 100 años. Nunca. Encuentra correlaciones de corrupción, patrones de comportamiento social en medio de crisis, conexiones que generan información completamente nueva a partir de datos viejos. O sea, crea conocimiento nuevo. El conocimiento ya no nace solo de la entrevista cara a cara. Ahora nace del procesamiento del código. Pero ojo con eso, porque si empujamos esta idea de que el software determina lo que podemos conocer, pues surge una preocupación muy válida en la audiencia. A ver, ¿cuál? Si dependemos de secuencias de pasos lógicos y matemáticas frías para entender un problema social, humano, ¿no corremos el riesgo de convertir al periodista en un simple autómata? ¿Un robot? Exacto, un programador sin sensibilidad. Uno se imagina una sala de redacción llena de gente mirando números en una pantalla verde, sin entender el sufrimiento humano que hay detrás de esas cifras. Y ese es precisamente el punto de inflexión del manifiesto de los Renault. Ajá. Ellos no proponen que el periodista se transforme en un robot, ni mucho menos que el ingeniero de software reemplace al reportero, para nada. Ah, no es un reemplazo. No, el núcleo absoluto de su propuesta es el trabajo interdisciplinario. Ok. Es una simbiosis obligatoria. El profesional de las ciencias exactas, el desarrollador, pues tiene el raciocinio lógico y la capacidad técnica para escribir el código. Para construir las gafas de visión nocturna de las que hablábamos. Exacto, pero es el periodista, con su bagaje de ciencias sociales, quien define hacia dónde hay que mirar con esas gafas. Claro. El periodista es el que hace la pregunta clave inicial. El periodista aporta la sensibilidad social, aporta el contexto histórico, la empatía y la narrativa. Lo que hace que importe. Exactamente. La máquina procesa el Big Data, pero el periodista interpreta por qué esos datos son importantes para la democracia o para una comunidad específica. Tienen que ir de la mano. Es reconocer que ninguna de las dos partes puede sobrevivir sin la otra en el ecosistema actual. Bueno, la teoría de esta simbiosis suena muy coherente en el papel. Tienes la máquina y tienes la sensibilidad humana trabajando juntas. Se oye muy bonito. Se oye perfecto. Pero la teoría es fácil. La prueba de fuego para esta epistemología del software es cuando ocurre el caos y no hay tiempo para debatir en una sala de juntas. Cuando las papas queman, digamos. Tal cual. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque los autores nos sacan de la oficina y nos llevan a la calle digital. Al campo de batalla. Ajá. Nos llevan al momento exacto donde las redes sociales dejaron de ser un simple juguete y se convirtieron en la columna vertebral de la información global. Y para explicar esto, los autores citan al investigador Dan Gilmore, quien acuñó un término fundamental. ¿Cuál es? Los ciudadanos como seres medio. Seres medio. Ajá. La gente común y corriente con un teléfono en la mano dejó de ser un simple consumidor pasivo de noticias. Ya no solo leen el periódico. No, se convirtieron en emisores, en sensores distribuidos por toda una ciudad, transmitiendo en vivo lo que pasa. O sea, las redes sociales mutaron. Exacto. Pasaron de ser un diario personal donde subías la foto de tu desayuno a ser la agencia de noticias más grande y caótica del planeta. Y la más rápida. Y esto da a luz a lo que los Renault llaman periodismo híbrido. Y el artículo ofrece evidencia empírica de cómo este periodismo híbrido aplasta a los métodos tradicionales durante una crisis, porque no hay punto de comparación. Ninguno. Un ejemplo que rescatan es la cobertura del huracán Isaac en 2012. ¿Así? Periodistas en el campo, como Gina Masulo Chen, relataron el impacto brutal de incorporar las redes sociales a su flujo de trabajo. ¿Cómo lo hicieron? Pues al sumergirse en plataformas como Twitter o Facebook durante el huracán, pudieron recolectar datos multimedia y testimonios a una escala inimaginable en la época de la prensa escrita. Porque antes tenías a 3 fotógrafos mojándose en la calle. Exacto. Mientras que un periódico tradicional dependía de esos pocos fotógrafos atrapados por el clima o de comunicados oficiales de protección civil, Que siempre llegan tarde.
Claro, en cambio, los periodistas híbridos estaban viendo la destrucción, la trayectoria de la tormenta y las necesidades de rescate a través de los ojos de miles de víctimas simultáneamente. Pero, a ver, sin embargo, la recolección de datos masiva trae su propio veneno, que es la desinformación. Uf, sí, el gran problema de Internet. Y volvemos al miedo de los conservadores que decíamos antes. Si tomas fotos de redes sociales a lo loco, cualquiera puede subir una imagen de una película de desastres y decir que es su calle inundada. Sí, un fotomontaje y listo. Y ahí es donde el texto llega a su clímax. Presentan el caso de estudio definitivo. El huracán Sandy. Exacto. El huracán Sandy en 2012, golpeando la costa este, golpeando Nueva York. Imagínense Manhattan a oscuras. Apagón total. Las calles convertidas en ríos, el transporte público inoperante, toda la infraestructura paralizada. Un periodista de escritorio no tiene a quién llamar por teléfono. ¿Nadie te va a contestar? Y un reportero de campo no puede cruzar la ciudad nadando en aguas congeladas. Están ciegos. Frente a este apagón informativo, el New York Times lanza un proyecto llamado A Map of Readers' Photos of Hurricane Sandy. Un mapa de fotos de los lectores. Básicamente eso, un mapa interactivo alimentado por las fotos que los propios ciudadanos estaban tomando con sus celulares. Pero, y aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo resolvieron el problema de la mentira digital? Ajá, ¿cómo filtraron? ¿Cómo sabían que esas fotos eran reales y no de una película de Godzilla? Y esta es la pieza central que demuestra por qué la redacción interdisciplinaria es innegociable. Cuéntanos. ¿Por qué no pusieron a un pobre becario a abrir correos electrónicos y descargar imágenes al azar para ver si parecían reales? No, eso no escala. Imposible. La redacción mixta del Times implementó la API de Foursquare. Detengámonos ahí un segundo, porque suena muy técnico para algunos, pero el mecanismo es fascinante. Es brillante. Para quienes no están familiarizados, pensemos en una API como un traductor diplomático. O un enchufe. Sí, un enchufe universal que permite que el sistema del periódico se comunique directamente con los servidores de otra empresa, en este caso, Foursquare. Exacto. En lugar de confiar en la palabra del usuario de Twitter que jura que está ahí, el sistema del New York Times usaba la API para extraer los metadatos ocultos en el teléfono que tomó la foto. Y es que el algoritmo revisaba las coordenadas exactas de geolocalización satelital. O sea, el GPS del teléfono. Tal cual. Y no solo eso, también la marca de tiempo original del archivo. ¡Wow! Estaban utilizando la tecnología para auditar la realidad misma. Si el archivo decía haber sido tomado en Brooklyn a las 10 de la noche en medio del pico de la tormenta, la API verificaba matemáticamente si ese dispositivo móvil estuvo realmente en esas coordenadas a esa hora. Lo podías engañar al sistema. La tecnología se convirtió en el filtro ético y de veracidad más riguroso posible, superando cualquier instinto humano. Es que es una maravilla de ingeniería aplicada al servicio público realmente. Y el resultado visual fue histórico. El artículo menciona imágenes virales que definieron la cobertura global de esta tragedia. Fueron icónicas. Destacan la fotografía de un usuario llamado Riv Jolliffe, que logró captar la silueta de Manhattan completamente oscurecida. Sin una sola luz. Una imagen que transmitía una vulnerabilidad absoluta, casi post-apocalíptica. Y también documentan la foto de Kelsey G, mostrando el agua irrumpiendo violentamente y ahogando las calles comerciales. Tremendo. Y ojo, estas no eran fotos de agencia, eran pedazos de realidad validados matemáticamente e integrados en un mapa narrativo. Todo por una redacción que entendió que su rol ya no era tomar la foto. Su rol era verificarla y darle sentido. Darle contexto exacto. Ese éxito viral e informativo fue, digamos, el triunfo absoluto del modelo propuesto por los autores. Demostró que cuando la sensibilidad periodística se une a la capacidad técnica para limpiar, verificar y visualizar datos mediante código, El resultado es de otro nivel. es infinitamente superior a lo que cualquier periodista o programador podría lograr en solitario en sus respectivas cuevas. Totalmente.
Ahora, si aceptamos la premisa de los autores de que el huracán Sandy comprobó la superioridad indiscutible de este modelo, pues la consecuencia natural es que todo el andamiaje de la industria de la comunicación tiene que ser desmantelado y reconstruido, Todo, desde cero. desde las oficinas corporativas hasta los salones de clase. Y sobre esto, los autores traen la visión del investigador Jesús Flores, quien aborda esta reconstrucción corporativa. ¿Y qué dice Flores? Flores argumenta que debemos eliminar de nuestro vocabulario el concepto de empresas de periódicos. Ya suena viejo. Esa terminología está anclada en el papel, en la rotativa industrial, en un mundo estático que ya no existe. El llamado es evolucionar hacia organizaciones de noticias, o news organizations. Organizaciones de noticias. El cambio de nombre implica un cambio profundo de naturaleza. El enfoque de estas nuevas organizaciones es la narrativa transmedia y el desarrollo de aplicaciones de noticias. Las news apps. Exacto, las news apps. Su negocio ya no es imprimir artículos en papel, es diseñar experiencias de datos interactivas. Y fíjate, si conectamos este texto de 2015 con el panorama general de la industria, vemos que los autores no estaban especulando en el vacío. No, para nada. Estaban leyendo el mercado con una precisión milimétrica. Pensemos en el nivel de liderazgo que mencionan para ejemplificar este cambio. El propio New York Times, la catedral del periodismo impreso mundial, ya estaba reflejando esta mutación en su cúpula directiva. Desde arriba hacia abajo. Arthur Ochs Sulzberger Jr., el editor en ese momento, no venía de una formación periodística pura, sino de ciencias políticas. Y Dean Baquet, el director ejecutivo, alcanzó la cima de esa organización gigantesca sin haber terminado siquiera sus estudios universitarios en Colombia. Imagínate eso en el periódico más prestigioso. Los autores usan estos datos para dinamitar la idea conservadora de que un título tradicional es el único garante de calidad periodística. Se cae el mito. El mercado ya estaba exigiendo perfiles atípicos, mentes capaces de gestionar ecosistemas complejos, no solo de redactar columnas impecables. Claro, la rigidez académica tradicional se vuelve un lastre pesado. La realidad operativa exige otra configuración mental. A mí me gusta hacer eco del argumento de los Renault comparando esta nueva organización de noticias, este modelo interdisciplinario, con un quirófano moderno en un hospital de alta especialidad. Me gusta esa imagen. Pensemos en ese quirófano. Tienes al cirujano jefe. Su trabajo es salvar la vida del paciente, aplicando su conocimiento anatómico y su juicio crítico. Pero ese cirujano no sabe cómo programar el software de la máquina de resonancia magnética. Y nadie espera que lo sepa. Claro, no sabe construir el láser quirúrgico. Sería absurdo exigirle que supiera soldar los cables de esos aparatos. Totalmente absurdo. Sin embargo, su éxito y la vida del paciente depende enteramente de trabajar hombro a hombro con el ingeniero biomédico, el anestesiólogo y los técnicos que operan esas máquinas. Son un equipo inseparable. Interpretan los datos juntos. Y si el periodismo tiene una función vital para la salud de una democracia, tiene que operar exactamente de la misma forma. ¡Qué buena analogía! El técnico ilumina el interior del problema con datos oscuros y el periodista realiza la intervención narrativa. Esa comparación del quirófano sintetiza a la perfección el espíritu interdisciplinario del texto. Y de hecho, nos lleva al punto final que es quizá el más duro de todo el documento. El golpe en la mesa. Exacto. El ultimátum que los Renault le lanzan a la academia. Porque si las empresas ya cambiaron, las universidades están obligadas a una reestructuración urgente de sus planes de estudio. No se pueden quedar atrás. No pueden seguir graduando a estudiantes con herramientas del siglo XX. Y mencionan un ejemplo clarísimo de adaptación, la Universidad de Columbia. La meca del periodismo. Ajá, que en 2014 anunció la creación de una maestría súper innovadora diseñada específicamente para combinar destrezas periodísticas clásicas con un entrenamiento científico, informático y multimedia riguroso. Y tomaron esa decisión porque vieron los números crudos de la industria. El artículo cita explícitamente a corporaciones gigantes como CBS Corp. Que son los que contratan al final del día. Exacto. El mercado laboral dejó de ser un refugio romántico para el periodista de máquina de escribir y sombrero. Hoy, un candidato que domina el análisis de datos, que entiende cómo funciona una base de datos relacional y tiene fluidez en la tecnología, está a años luz por delante en los procesos de contratación. Es el perfil que buscan. Las empresas prefieren 1000 veces contratar a alguien que ya habla el idioma binario en lugar de intentar capacitar desde cero a un redactor tradicional en el uso de herramientas digitales complejas. Sí, el tiempo es dinero. Y si conectamos esto con el panorama general, al sintetizar todas estas líneas de argumentación,
La conclusión del texto es implacable. Inevitable, diría yo. La adopción del Big Data, los algoritmos y las redes sociales en el periodismo no fue una moda pasajera, fue una transición evolutiva irreversible. ¿Cómo salir del agua a la tierra? Literalmente, estamos hablando de conectar con audiencias que son nativas digitales. Las narrativas transmedia y la interacción con datos masivos son el idioma materno de los nuevos ciudadanos. Nacieron con una pantalla en la mano. Si la academia y las redacciones no integran este campo binario a las ciencias sociales, el periodismo perderá la batalla por la atención pública. Será devorado por el infoentretenimiento. Plataformas de videos cortos y memes. Exacto. Plataformas que mezclan estímulos visuales vacíos con información superficial, dejando al periodismo ético en la irrelevancia absoluta. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos analizado cómo la herramienta pasó de ser un simple teléfono en una oficina de redacción a convertirse en un traductor algorítmico capaz de leer los metadatos de miles de ciudadanos asustados durante un huracán, para mapear la realidad en tiempo real y salvar vidas. Significa que la naturaleza misma de cómo descubrimos y validamos la verdad ha mutado para siempre. La alianza entre la sensibilidad humana y la capacidad de procesamiento de la máquina es el nuevo estándar definitivo. Es el filtro que decide qué fracciones del caos global llegan a nuestras pantallas y logran convertirse en historia oficial. Y esto me deja con un pensamiento expansivo, algo para que quienes nos escuchan lo mastiquen por su cuenta en casa. A ver, Aceptando la premisa de los autores de que dependemos de esta epistemología del software y de que el algoritmo determina ahora qué piezas de la realidad vemos y cuáles se quedan en la oscuridad. ajá, Si el código que escriben esos ingenieros moldea nuestra percepción del mundo en tiempos de crisis, llegará el día en que la auditoría transparente de un algoritmo sea considerada un derecho humano y un principio periodístico tan sagrado e inviolable como la propia libertad de expresión. qué pregunta tan pesada. Y si nuestro conocimiento depende del software, en el futuro, ¿quién tendrá la responsabilidad de vigilar a los programadores? Es una pregunta que la tecnología todavía no sabe cómo contestar. Piensen en ello.